Hablaremos, sin embargo, esta noche del Templo de Jerusalén. El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Al parecer, él reunió las funciones reales y sacerdotales. Él creó una capital nacional y religiosa, que fue Jerusalén. Y a pesar de su maldad ocasional, David era un hombre de profundo sentimiento religioso y también tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. Pero, a pesar de todo eso, no construyó un templo. No construyó un templo grandioso como el que se esperaba para albergar el arca. Ahora bien, antes de seguir adelante, ¿qué era el arca de la alianza de la que tanto se habla? En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 por 75 y falta otra medida. Pero porque si no era un tablón. Si no, ni siquiera era un cajón, sino un dibujo en dos una cartulina era, claro. Señor. No era un objeto del culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. El que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado de él. Era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular, más que religioso. En realidad, se convirtió en un monarca del cercano oriente. Su reputación de saber se basaba en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. El primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 caballos. Voltaire afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Pero Voltaire siempre era malo. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto, anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hirán de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Salomón y Hirán se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. También eran socios en una flota de naves que iban al país de Ofir, en el África Oriental. Los dos reyes comerciaban en animales raros, por ejemplo el ornitorrinco, y aves, como así también en madera de sándalo y marfil. Este hombre, vendedor de armas, poeta y administrador, mejor dicho, de una justicia que se complacía en el capricho y en la paradoja, fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida bajo el enorme templo que más tarde
erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe el primer templo, no el de Salomón. Tenía 3 alas, cada una de 10 metros de ancho, un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Sancta Sanctorum, un cuadrado de 10 metros de lado. Es que era mantenido completamente a oscuras, como ocurría con los santuarios de los templos egipcios, ¿no? El edificio no se parecía en nada al estilo de los israelitas. Los albañiles y los artesanos habían sido traídos desde Fenicia. 2 pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el arca de la alianza, el cayado de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y el almohadón sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera. Pero para la época de la caída de Jerusalén, en 587 a.C., todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios, el único. El templo de Salomón fue demolido, junto con gran parte de la ciudad, por las tropas de Nabucodonosor. Y parece que junto con los príncipes, los hombres fuertes y artesanos y guerreros, como bien sabemos, fueron llevados por las tropas de Nabucodonosor a Babilonia, y solo quedaron en la vieja Jerusalén los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios, y Nabucodonosor vendría a ser para Jeremías simplemente un agente de esa voluntad. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, donde continuó denunciando los pecados que habían acarreado la ira del Señor. El templo de Jerusalén fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco. Es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón para construir el templo. Su objetivo fue perpetuar su memoria con una construcción colosal, ¿no? Y ya venía con gastos grandiosos de interés público e incluso inauditos actos de beneficencia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que era un puerto cercano a Jerusalén, pero que daba al mar, ¿no? Esta ciudad tenía un anfiteatro donde se celebraban juegos cada 4 años y una gigantesca figura de César, que según dice Flavio Josefo, que era un judío pero ciudadano romano que escribió mucho y fue contemporáneo, ¿no? Según dice Flavio Josefo, aquella gigantesca figura de César no era inferior al Júpiter olímpico, una de las 7 maravillas. En el año 22 a.C., Herodes convocó a una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo poco que quedaba del templo de Salomón, y a construir el templo nuevo exigió 46 años. Y los artesanos continuaron completando las decoraciones y todavía seguían en eso cuando el ejército romano arrasó toda Jerusalén en el año 70, o sea, mucho después. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén, puentes, portones,
a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón y era mucho más grande. La piedra utilizada era excepcionalmente blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17 hectáreas y media y 1.600 metros de perímetro. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que 3 hombres con brazos extendidos apenas si podían abarcarlas. Los peregrinos llegaban por centenares de miles durante las fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero cambiaban monedas de todo el mundo por los siclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres, estos cambistas, fueron los que provocaron la furia de Jesús, que los expulsó del templo. Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba y otros 2 al atardecer. Los coristas cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso. Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual, de modo que miles y miles de animales debían ser muertos en lapsos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en depósito de toda la riqueza judía. En el año 66 después de Cristo estalló la Gran Revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre griegos y judíos. En verdad, los gentiles helenizados eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comienzan las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente. Fábulas que hablaban de adoración a los asnos o sacrificios humanos. También se decía que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador, que los judíos se negaron a adoptar, ¿no? En el año 66, la guarnición romana, mayoritariamente integrada por griegos, fue atacada y masacrada. Había una fortaleza ahí, la fortaleza Antonia debe ser, ¿no? Desde el comienzo, la Gran Revuelta fue una guerra civil y racial entre griegos y judíos, pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Vespasiano y después su hijo Tito llegaron desde Roma con 60.000 hombres. Jerusalén cayó, los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza, que es el Muro de los Lamentos. Hemos ido a pedir un disco y lo encontramos. Escucharemos un lindo valsecito que se llama Vieja Casa. Después de todo, ¿qué cosa es el templo o era el templo de Jerusalén sino una vieja casa? Y este valsecito lo escucharemos ahora por Edmundo Rivero. La letra no dice casi nada del templo de Jerusalén. No dice nada. Pero eso es un recurso del letrista para quedar bien con el comisario. Canta Vieja Casa Edmundo Rivero.